todos. Bienvenidos a este episodio de Historias que cambian el mundo, simula hasta que te conviertas, donde exploraremos los momentos más impactantes y sorprendentes de una historia reciente. Hablaremos de una empresa que prometió revolucionar la medicina, pero terminó siendo un fraude que dejó una marca imborrable. Hablaremos de Theranos. Y como toda historia que inicia, iremos rumbo a nuestro personaje principal, Elizabeth Olmes. Elizabeth es una chica estadounidense que nació en Washington, D.C., conocida por ser una estudiante muy enfocada y ambiciosa durante su tiempo en la escuela, según los relatos de quienes la llegaron a conocer. Mostró una gran determinación desde joven. Estudió en la Universidad de Stanford, donde fue una estudiante brillante y ambiciosa, aunque su actitud y enfoque en la vida académica la hacía destacar como alguien bastante serio. Durante su tiempo en Stanford, era vista como una persona muy motivada, con una gran ambición para el futuro, pero también alguien que estaba dispuesta a ir más allá para lograr sus objetivos, incluso si eso implicaba tomar grandes riesgos. En el año 2003, Elizabeth decide dejar la universidad a los cortos 19 años para fundar su startup llamada Theranos. La visión de Elizabeth era audaz: crear una tecnología capaz de realizar análisis médicos con solo una gota de sangre, eliminando la necesidad de los molestos y costosos análisis tradicionales. Theranos prometió una revolución en el sector médico, un avance que según ella cambiaría la vida de millones de personas. En ese entonces, Elizabeth parecía la encarnación del sueño americano. Su carisma, su visión, sus aptitudes y su habilidad para atraer inversionistas, convirtiéndose en una gran estrella en el Silicon Valley. En el año 2002 es cuando Elizabeth ingresa a Stanford en la carrera de Ingeniería Química. Y en su segundo año, en el año 2003, es cuando ella decide abandonar Stanford para dedicarse a su emprendimiento, que en el futuro llegaría a ser valorado en 9.000 millones de dólares. Elizabeth se inspiró en su propio temor a las agujas y en la idea de hacer que los análisis de sangre fueran más accesibles, rápidos y baratos, lo que era un acto muy audaz en el mundo empresarial. La tecnología que prometía crear Theranos se basaba en un dispositivo portátil llamado Edison. Elizabeth, para poder financiar su proyecto, estaba rodeada de gente muy influyente, como lo eran antiguos políticos, ex-CEO de antiguas corporaciones, como algunos empresarios, como lo era Rupert Murdoch. El magnate de los medios de comunicación fue uno de los principales inversionistas en Theranos, invirtiendo un alrededor de 125 millones de dólares a través de su firma de inversiones New Corporation, así como algunos otros, como lo fue Don Lucas, un inversor de Silicon Valley muy respetado, quien fue uno de los principales en invertir en Theranos, o también Tim Draper, un capitalista de riesgos, conocido por sus inversiones en empresas tecnológicas emergentes, siendo también uno de los principales inversionistas en startups, como la familia de Walton Family. Los herederos de Walmart, a través de sus fondos de inversiones, tenían estimados algunos millones para poder seguir apoyando a Elizabeth en su proyecto de innovación. Con lo que no contaban los inversionistas es que la compañía de Elizabeth estaba utilizando testimonios falsos de supuestos expertos y celebridades en la industria de la salud, que respaldaban su credibilidad. Se llegó a asegurar de que los inversionistas y los medios de comunicación no pudieran acceder a información clave sobre el funcionamiento de la empresa. Elizabeth logró crear una cultura de secretos dentro de Theranos. Los empleados, incluso aquellos que trabajaban en áreas claves, a menudo no conocían el panorama completo del proyecto o la tecnología. La información estaba segmentada y muchas veces los empleados no sabían cómo funcionaban los dispositivos o los resultados de las pruebas. Esto permitía que Elizabeth controlara la narrativa y la percepción sobre el avance del proyecto. También estableció estrictas reglas sobre cómo los empleados no podían comunicarse con medios de comunicación, inversionistas y entre otras empresas. Esto ayudaba a mantener una imagen pública positiva y evitar cualquier divulgación, problema interno o fallas tecnológicas. Los empleados debían obtener aprobación antes de hablar con cualquier persona fuera de la compañía, exigiendo así también una lealtad inquebrantable con sus empleados. A medida que la empresa iba creciendo, Elizabeth mantuvo un control estricto sobre los inversionistas y miembros de la junta directiva, limitando la visión de las operaciones internas. Decía que Elizabeth evitaba las auditorías y la supervisión rigurosa, lo que contribuyó a la falta de control de la empresa. Cualquier persona que llegara a cuestionar o sugiriera que la tecnología no funcionaba correctamente, a menudo enfrentaba represalias, como despidos o descensos en el estatus de su área.
Y así fue que también, gracias a todas estas normativas, Elizabeth logró mantener el control sobre Theranos durante muchos años, a pesar de las fallas en su tecnología y la falta de resultados variables. Sin embargo, estas estrategias de control también fue lo que llevó a Theranos a su grandiosa caída. Pero antes de remontarnos a su caída, haremos una línea del tiempo para poder saber cómo fue que Elizabeth consolidó su empresa como una de las más exitosas en la última década. Entre el año 2003 y 2004, a medida que la empresa crecía, Elizabeth se empezó a rodear de figuras muy influyentes, entre ellas estuvieron los miembros del gobierno. Ya en el año 2004-2014 fue cuando Elizabeth empezó la recaudación de fondos masivos. Theranos fue capaz de recaudar millones de dólares a través de sus inversionistas, fondos de capitales de riesgo y otros inversores. Ella adoptó una estrategia para asegurarse financieramente de que nadie la descubriera. Ya entre el año 2013 y 2014, el Silicon Valley de salud. Durante esos años, Theranos alcanzó una gran visibilidad, posicionándose como una de las empresas nuevas más innovadoras de los últimos tiempos en el sector de la salud. Elizabeth empezó a ser una persona muy importante, apareciendo en portadas de revistas como lo es Fortune, y se aclamaba como una de las emprendedoras más exitosas de una nueva generación. Se presentó como una figura del Silicon Valley, destacando por su enfoque audaz y por vestirse de un estilo minimalista, usando un look muy similar al de Steve Jobs. Elizabeth empezó a tener colaboraciones con grandes cadenas de farmacia en el año 2013. Theranos firmó un acuerdo con Goldwich para llevar la tecnología a las farmacias de todo Estados Unidos. A través de este acuerdo, Theranos estableció centros de salud dentro de todas las tiendas de Goldwich, donde los clientes podrían acercarse y hacerse las pruebas de sangre, utilizando la tecnología de Edison, que ofrecía resultados rápidos y bajos en costo, con solo una gota de sangre. El acuerdo inicial incluía la apertura de estos centros de salud en las farmacias de Goldwich, donde los clientes podrían hacerse las pruebas, esperando ofrecer una opción más accesible y conveniente para los clientes. La idea era que las personas pudieran hacerse pruebas de sangre sencillas y rápidas sin ir a laboratorios o hospitales, lo que era visto como una gran ventaja para todos los clientes y las farmacéuticas. Con esto a Theranos se le permitió llegar a un mayor mercado y a una mayor cartera de clientes y posibles inversionistas. Sin embargo, otro de los factores que llevaron a Elisa al éxito fue su pareja, Ram Sonny Balwani, quien jugó un papel clave en el ascenso y eventualmente la caída de Theranos. Balwani fue el presidente y director operativo de la compañía, y su relación con Elizabeth fue tanto personal como profesional, aunque no uno de los fundadores de Theranos. Baldwin se unió a la empresa en el 2009 y ayudó a desarrollar la tecnología y estrategia empresarial de la compañía. En su rol, Baldwin supervisó las operaciones diarias, gestionó a los empleados y, en general, influyó en la cultura interna de la empresa. Se considera que en muchas ocasiones Baldwin y Elizabeth compartían una visión muy ambiciosa para Theranos, lo que ayudó a tomar decisiones arriesgadas y a menudo engañosas, como la promoción de la tecnología de análisis de sangre defectuosa. Aunque la relación personal entre ambos terminó antes de que se hiciera pública, los problemas legales de Theranos, la influencia de Baldwin en las decisiones empresariales fueron significativas. Se le acusa también de estar involucrado en la manipulación de resultados y la creación de una falsa narrativa sobre la capacidad de la tecnología de Theranos, lo que contribuyó al escándalo que finalmente llevó a la quiebra de la compañía y a que ambos llegaron a tener cargos criminales. El fraude de Theranos empezó a quedar al descubierto a través de una combinación de investigación de periodistas y denuncias internas. El caso comenzó a desmoronarse principalmente gracias al trabajo del periodista John Carrion, quien trabajaba en el Wall Street Journal. Todo empezó cuando Erica Shaw, una ex empleada de Theranos, que alertó a Carrion sobre las irregularidades que ocurrían dentro de la empresa. Erica y otros ex empleados de Theranos, como lo es Taylor Swift, nieto de George Swift, uno de los miembros del consejo de Theranos, fueron claves para revelar la verdad de lo que ocurría. Los empleados comenzaron a darse cuenta de que las máquinas de análisis de sangre de la empresa Edison no funcionaban correctamente. A pesar de esto, la compañía seguía afirmando que sus dispositivos podían realizar análisis precisos y con una gota de sangre.
A medida que Carmen investigaba más a fondo, descubría que la empresa había manipulado los resultados para que parecieran más confiables, además de que usaban equipos tradicionales de laboratorio y no los dispositivos que Theranos había prometido. Las denuncias de los empleados, la evidencia de manipulación de los resultados y la falta de transparencia por parte de la empresa fueron finalmente lo que permitió que se destapara el fraude en el año 2016, cuando Karen publicó su investigación en el Wall Street Journal, lo que provocó que Theranos quedara al descubierto, así como su reputación cayera. Empezaron las investigaciones regulatorias por parte de las autoridades, con las cuales se dieron a conocer la participación de la CEO de Theranos, Elizabeth Holmes, y su actual presidente de Theranos, Ram Sunivalwani. En el año 2018, Rams fue acusado de fraude criminal por participación en el engaño. Las acusaciones revelaron que Theranos había manipulado los resultados con las pruebas de sangre, y sus consecuencias fueron devastadoras. La empresa cerró y miles de personas que confiaron en los resultados de los análisis de Theranos fueron diagnosticados de manera incorrecta, llevando a que las personas que habían sido afectadas por Theranos tuvieran los estudios médicos erróneos. Elizabeth dejó de ser una figura admirable, ya que el fraude que había cometido había afectado muchísimas vidas. Elizabeth fue arrestada en el año 2021 y en el año 2022 un tribunal la declaró culpable de 3 cargos de fraude electrónico y conspiración relacionado con la estafa que le hizo a los inversionistas. Fue sentenciada a 11 años y 3 meses de prisión en noviembre del 2022. El caso fue tan mediático que Elizabeth fue vista como una de las empresarias más prometedoras del Silicon Valley antes del colapso de Theranos. Al igual que Sunny Balwani, exdirector de operaciones de Theranos y uno de los principales socios de Elizabeth, también fue arrestado y acusado de fraude en relación con el escándalo de Theranos. Al igual que Elizabeth, Baldwin fue acusado de múltiples cargos de fraude electrónico y conspiración, ya que se alegaba que él y Elizabeth habían engañado no solo a los inversionistas, sino que también a médicos y pacientes, sobre la efectividad que tenía la tecnología. Las pruebas de sangre de Theranos. Baldwin fue arrestado en el año 2018 y enfrentó un juicio separado de Elizabeth durante su juicio que comenzó en el 2021, en el cual él se declaró no culpable de todos los cargos que se le atribuían. A lo largo del proceso, Baldwin argumentó que no había actuado de manera fraudulenta y no había conocido los problemas de la tecnología de la compañía. En julio del 2022, Baldwin fue encontrado culpable de 12 cargos de fraude electrónico y conspiración. En diciembre del 2022, fue condenado a 13 años de prisión. La sensación fue un reflejo de una implicación en el fraude relacionado con la creación de Theranos, el daño causado a los médicos, inversionistas y pacientes. En el caso de Baldwin, fue menos mediático que el de Elizabeth, pero igualmente importante dentro del contexto del escándalo de Theranos. Ambos fueron vistos como responsables de la creación y ejecución del sistema fraudulento que se vivía dentro de la entidad, en el cómo manipulaban a miles de personas y afectaban la confianza de la innovación tecnológica en el sector de la salud, haciendo que ya más empresas obtuvieran el apoyo necesario de grandes inversionistas. En conclusión, podemos decir que Theranos fue una de las startups más prometedoras de los 2000, mas sin embargo, terminó siendo una de las empresas con mayor estafa en la historia de los negocios tecnológicos. Con Theranos tenemos el claro ejemplo de lo que hace la falta de ética profesional, la ambición y la falta de supervisión de los inversionistas. También se tiene que destacar la participación de los empleados con la investigación de Theranos, ya que los empleados tuvieron la valentía de poder hablar lo que ocurría dentro de la empresa, al igual que la valentía del investigador, que tuvo la audacia de enfrentarse a Theranos, sabiendo que Theranos mantenía una fachada impecable.